Vamos a dar lectura en breve el currículo del repositorio del día de hoy. Abogado en ejercicio con más de 20 años de experiencia en justicia judicial y médico alternativo de solución de conflictos en la rama civil, comercial, contencioso administrativo y constitucional, así como asesoría corporativa, societaria y administrativa. El doctor tiene un diplomado de la Universidad de Highland School, diplomado en Intensivo Oral y acreditado por la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Derecho Procesal, acreditado por la Universidad Católica Santiago de Aquino. Especialista en Derecho Constitucional, acreditado por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Especialista en Derecho Procesal, acreditado por la Universidad Católica Santiago de Aquino. Mención en Derecho Civil, mercadotecnia, acreditado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente docente de posgrado en la Universidad de Copec, Centro de la Maestría de Derecho Procesal y Derecho Constitucional para los módulos La Prueba y su Valoración, Definición y Garantía Jurisdiccional. Docente de posgrado en la Universidad Laica del Centro Competente, dentro de la Maestría de Derecho Procesal para los módulos de Derecho Procesal Civil y el curso de Casación. También docente de posgrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y docente de posgrado en la Universidad Especialidad de Espíritu Santo. Así que le damos la cordial bienvenida a nombre de Guadalajara. Gracias por Gracias, buenas tardes. Quisiera, antes de empezar, indicarle a ustedes, mi voz es un poco, creo yo, fuerte, y si es necesario, no creo que pueda necesitar el micrófono, y si se me logra escuchar, puedo prescindir del micrófono porque quería que no haya ningún problema. No sirvo para tener el micrófono a la mano, no sé por qué. Pero ya que puedo tener esa facilidad, por lo menos en el tono de voz, permítanme primero dar a ustedes una calurosa bienvenida para este seminario de las jornadas de Derecho Civil. Vean, señores abogados, señores abogadas, yo tengo alrededor de unos 15 años dando la cátedra de Derecho Probatorio en diferentes universidades y en posgrados. Esto me ha permitido que yo, además de ser abogado en el libre ejercicio, he podido compartir problemas sobre la prueba en posgrados por parte de jueces, autoridades judiciales, fiscales, todas muy válidas, y lo cual me ha nutrido a mí para tener problemas probatorios que cuando usted los va a revisar en la ley no se encuentran en la norma legal. Y usted se pone a preguntar, ¿y qué hago? ¿Y cómo soluciono este tema si yo acabo de ver, por ejemplo, el COGEP y el COGEP no me da una respuesta? Me voy a la jurisprudencia y la jurisprudencia, una vez la sala me dice esto, otra vez la sala me dice otra cosa y me quedo en el aire. Y cuando me preguntaron aquí en el Colegio de Abogados, al cual agradezco por esta invitación, yo siempre he sido partidario de que a través de estos eventos uno nutre el conocimiento y la formación día a día la va acreditando, lo cual para mí el conocimiento es como una jarra, como una botella con agua que destila todos los días bebiendo. Y me preguntan, ¿qué tema quiere dar usted? Y yo les digo, mire, yo quiero dar algo que quisiera explorarlo, lo conozco un poco, quiero invitarlos a reflexionar, es algo sobre el razonamiento probatorio de los jueces. El razonar de la prueba en los jueces. Y para arrancar, yo quiero decir lo siguiente, miren, de acuerdo a la doctrina, a la jurisprudencia, se ha manifestado que los jueces tienen tres tareas fundamentales, tres sencillas. La primera, la de juzgar. Usted me va a decir, pero obvio, por eso son jueces. La primera, la de juzgar. Y juzgar no significa decidir solamente. Juzgar significa resolver el problema planteado en el juicio. Porque todos ustedes, o la mayoría de ustedes, incluyéndome, nos ha pasado que vamos a un proceso judicial y o no se termina resolviendo el problema por el cual usted buscó la justicia, o se terminó empeorando el problema, literalmente fuimos por pera, salimos por manzana, o salimos trasquilados,
como dice un adagio muy popular, y finalmente los jueces, sin ánimo de criticarlo, porque esto no es un evento de crítica en lo absoluto, terminan decidiendo algo distinto a lo que nosotros inicialmente promovimos en la causa. Porque juzgar implica decidir, pero ¿cómo decidir? Resolviendo el problema planteado. ¿El problema cuál? El que usted, el que yo ponemos en la mesa los jueces. Primera tarea, la más sencilla, entre comillas, la de juzgar. La segunda tarea, yo les dije a ustedes que juzgar es decidir. Y aquí todos nosotros, yo les aseguro que esta frase todos ustedes la tienen que haber en algún momento leído, estudiado, revisado. Hay una bendita frase que se usa desde 1900 y pico, que se llama decidir conforme a derecho. La hemos visto en jurisprudencia, en doctrina, en providencias judiciales, textos jurídicos, hemos visto sentencias de corte nacional, en todas partes. Pero yo pregunto, ¿y qué es conforme a derecho? Y si yo me pongo más práctico o pragmático para señalar qué es cuando un juez te dice voy a decidir conforme a derecho, usted va a comprender, mis queridos colegas, dos cosas. Decidir conforme a derecho significa dos cosas. Uno, conforme a proceso, conforme al proceso, lo que se llama la conformidad procesal. Y la segunda, lo que se llama la conformidad material. Decidir conforme a derecho. La primera, la conformidad procesal, significa que cuando nosotros vayamos con nuestro caso a la justicia, el juez tiene que abrir el proceso, darle las fases que correspondan al proceso de acuerdo a la naturaleza del caso, respetándote las fases, audiencia, derecho a la defensa, citación y evitar que no haya nulidades para decir, bueno, ya me ha traído un caso y conformidad procesal se lo ha atendido, le he dado el acceso a la justicia, tiene usted la tutela efectiva de sus derechos, pero hasta ahí me quedo. Porque la conformidad procesal no significa que te va a dar la razón. Sencillamente le dice, venga abogado, venga abogada, le abro la puerta al proceso, usted es parte de la relación jurídica procesal, venga convenzan. Venga convenzan, venga persuadan. Necesito que usted primero a mí me logre certeza. La conformidad procesal es te abro el expediente, te abro el proceso, te abro la puerta de la administración de la justicia, venga por él. Ya voy para adelante. Y la segunda conformidad es la conformidad material. Pero ¿qué es la conformidad material? La conformidad material no es aplicar per se una norma jurídica. Decía una vez un estudiante, oiga profesor, si tan fácil es ser juez, ¿por qué se quejan a veces de la administración de justicia? Porque mire, yo pongo un silogismo jurídico. El que mata va preso. Juan mató a Tato. Conclusión, Juan va preso. Tan sencillo que es. Es que eso no es el derecho. Eso no es derecho, porque no cualquier persona puede ser juez, cualquier persona puede administrar justicia. La conformidad material es sobre ese precepto jurídico que tiene el juez, el universo de los códigos, de las leyes que el juez tiene a su disposición, él tiene que interpretar y aplicar la norma jurídica al caso señalado. Se ha mencionado que cuando el juez aplica el derecho, lo que le está entregando a usted, a mí, a nosotros, es lo que se llama un enunciado jurídico. Porque el enunciado jurídico es realmente el conglomerado entre el criterio, prueba, elementos jurídicos, elementos de hecho, lo que se llaman los elementos básicos. Ese es el segundo o la segunda tarea que tiene un juez en sus atribuciones jurisdiccionales. La primera, recordemos, la de juzgar. La segunda, la de decidir. Y la tercera, pero no es la menos importante, la de motivar. Y más allá de entrar a una especie de explicar qué es la motivación desde el ámbito constitucional, desde el ámbito del derecho constitucional, yo seré breve, también por el tiempo. Motivar viene del latín motivare, ¿qué? Y motivare significa dar explicaciones, explicar por qué. O como dice el profesor Imbartú español, motivare viene de dar razones. Eso, del raciocinio. Y cuando un juez motiva, va a razonar. Al día de hoy, esta tarde, el tema es el razonamiento probatorio. ¿Ok?
Yo, a través de este tema, he explorado mucha doctrina que la que se debe estudiar para este tipo de casos es la colombiana, la uruguaya y la española. Siempre sugiero lo mismo, es una sencilla sugerencia, usted la puede tomar o no. Cuando usted le pregunta, mire, yo quiero especializarme en derecho procesal, ¿qué doctrinario debo estudiar? Yo no le voy a decir, estudie un americano o Estados Unidos, no. Utiliza los doctrinarios o los autores que son materia autorizada del derecho en esa especialidad. Por ejemplo, si usted quiere estudiar derecho penal, Argentina, Zaparoni. Si usted quiere estudiar derecho civil, Chile. Si usted quiere estudiar recurso de casación, vaya a México. ¿Por qué? Porque lo que muy pocos abogados saben es que la Corte Nacional de Justicia, nuestra Corte, fundamenta doctrinariamente sus fallos con los libros de México, los libros jurídicos mexicanos. Si usted quiere estudiar, aprender a coger Código Orgánico General del Proceso, estudie Uruguay, Adolfo Alvarado Veloso. Si usted quiere estudiar prueba, Colombia. Colombia tiene una Biblia viva que se llama el doctor Jairo Parra Quijano. Tuve el honor de ser su estudiante hace muchos años atrás en una maestría que la Universidad Católica trajo al profesor y nos invitó el profesor a escuchar su charla en este mundo. Pero más allá de esa posición de sugerir doctrina, nosotros nos enfocamos en un razonamiento probatorio. ¿Y qué es razonamiento probatorio? Lo primero que debes saber, el razonamiento probatorio no es uno, no, es una cadena de razonamiento. Segundo, yo he escuchado y he visto a muchos colegas que ellos señalan que en un juicio el juez solamente razona la prueba una vez. Y es un error, y lo digo de manera respetuosa. Porque en un juicio el juez no razona la prueba una vez, eso es mentira. Él razona 2 veces la prueba, 2 veces, al menos en el COGEP. Esta es una jornada de derecho civil, derecho procesal civil. Entonces, son 2 momentos donde usted va a conocer el pensamiento jurídico probatorio del juez. El primero, cuando a usted le toca anunciar la prueba y el juez la tiene que calificar. Ahí está razonando. Ahí te la está razonando. ¿Por qué? Porque para calificarte la prueba, el juez tiene que ver si ese medio probatorio que esté anunciado cumple con la figura de lo que se denomina la aptitud jurídica de la prueba. Es decir, que si usted va con sus medios probatorios a ofertar al proceso, el juez lo revisa, le dice a la parte contraria, alguna observación. Como toda parte contraria te quiere impugnar todo. Impugna hasta la cédula de identidad. Porque todo te impugna. Todo te impugna. Es la verdad, todo te impugna. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted se va a enfrentar a esa impugnación procesal que tu contrario te dice, rechace el testigo, rechace el documento, rechace la pericia, la inspección también, todo rechaza, señor juez. El juez escucha y dice, ok, usted me anuncia mi oferta, usted me rechaza. Yo voy a razonar qué medio probatorio va a servir al proceso. Y bajo esta figura que se llama la aptitud jurídica de la prueba, señores colegas, y muy rápidamente, yo les indico que esta es una figura que está compuesta de 2 requisitos. Un requisito intrínseco y un requisito extrínseco. Y usted me va a decir, oiga, profesor, pero usted viene acá a nombrarnos solamente doctrina. Mentira. Vean el artículo 160, el 161, el 162 del COGEP, donde habla que la prueba debe ser calificada bajo los requisitos intrínsecos y extrínsecos. Rápidamente, los requisitos intrínsecos son 3, los requisitos extrínsecos son 3. El intrínseco, el que todos hemos escuchado, visto, peleado, discutido, pertinencia, conducencia y utilidad. Extrínseco, competencia, legitimidad y oportunidad. Solamente me centraré en el intrínseco. ¿Por qué motivo? Cuando usted anuncia su prueba, usted va a la audiencia, usted oferta la prueba, el juez sobre la base de estos requisitos es que va a calificar admitir o inadmitir, por pertinente, conducente y útil. Y han habido casos que me ha topado en otras provincias con jueces que dicen se califica la prueba por ser pertinente, conducente y útil. Siguiente, se califica la prueba por ser pertinente, conducente y útil. No me dice por qué. No me dice por qué.
o al menos no necesito saber en qué se diferencia la una de la otra. Así de sencillo. Y para ser pragmáticos, la pertinencia de la prueba se relaciona a los hechos controvertidos, al hecho. La conducencia se relaciona al derecho y la utilidad al resultado que te arroja la prueba. La pertinencia es cuando usted alega un hecho y tienes que probar ese hecho. Es decir, yo soy propietario del edificio que está en la esquina. Aquí está, señor juez, la escritura pública de compraventa y el certificado de historia de dominio. Acabo de acreditar pertinentemente mi legítima propiedad. Pero entonces, ¿qué es la conducencia? Y aquí nos hemos equivocado, me meto en ese saco, porque la conducencia es cuando el mismo derecho te dice cómo tienes que probar ciertos hechos. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas veces que me ha tocado en juicio que quieren probar la propiedad de un terreno llamando a un testigo. Que venga el testigo a decir que verdad, señor, y el derecho te dice no, pues hijito, la propiedad se la prueba como el derecho humano. Dame la historia de domingo. Quieren probar que el señor es el padre del niño Pedrito. Llámame a la madre o llámame al vecino para decir que de verdad yo soy el padre. No, pues señor, vaya, tráigame un certificado de nacimiento, un ADN que me demuestre en derecho. Pero también hay otra parte de conducencia. Cuando ustedes o nosotros queremos probar correos, chats, conversaciones de WhatsApp presentando la impresión de la computadora y la mandamos al juez. Y el juez te dice, oye, tenemos un documento electrónico. Si usted No es seminario. No. hágalo autorizar. Hágalo materializar por correo electrónico. Hágalo materializar el WhatsApp. Haga materializar la conversación. Y con eso, ojo, con eso yo solamente te digo es conducente la prueba. Tráeme la prueba que la ponga aquí. Más adelante la valoro. Pero en este momento lo que le estoy diciendo, señor abogado, es que usted acaba de cumplir con la conducción. Y la utilidad, que es un tema que podemos ahí entrar en un poquito de debate, porque se presta para un poquito de confusión. La utilidad es cuando el medio probatorio, y esto voy a ser muy enfático, todos los medios probatorios, todos, los que nosotros usamos en un juicio, todos arrojan resultados. El tema es que no todos arrojan resultados útiles para la causa. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy peleando o discutiendo que el comprador no me pagó el precio de una compra-venta. Oiga, señor juez, disponga que el comprador me pague el precio de la compra-venta. Sus pruebas, abogado, ofícieme al registro civil, que quiero que usted, el registro civil, le certifique datos biométricos, número de cédula, dirección domiciliaria, si está soltero, si está casado. Y me dice el juez, oiga, abogado, ¿y qué utilidad tengo yo como juez al momento de recibir ese resultado para yo construir un criterio jurídico y resolver? Ah, pero yo le estoy pidiendo que me dé los datos biométricos de mi contraparte. No se trata porque es tu contraparte, ya debes saber si está casado o soltero, si es discapacitado o no. Véame si ese resultado, ese que usted está pidiendo, va a ser útil para construir una certeza. El profesor Jairo Parra decía que la prueba son las razones que conducen a un juez a darle certeza. Certeza. ¿Pero qué clase de certeza? Certeza de hechos controvertidos. Y aquí voy a meterme y voy a ser arbitrario con un tema. Pero creo que es importante establecer este tema para que se pueda mejor comprender. La prueba son las razones que conducen a un juez a darle certeza. Si usted no logra darle certeza, no se vaya a quejar al juez. Este juez me tiró en contra. Usted logró darle certeza. Ya vio usted sus medios probatorios. Ya revisó usted la prueba. Si usted, decía mi profesor hace años de Derecho Procesal Civil, el primer convencido de que tiene la razón es el abogado cuando está haciendo la demanda. Si usted sentado en su escritorio no está convencido de que tiene la razón, ¿cómo vas a convencer al juez? ¿Cómo vas a convencer al fiscal? ¿Cómo vas a convencer al tribunal? Si usted está claro sobre la posición. Y algo importante, nosotros primero contamos los hechos, y una vez que contamos los hechos, ahí nos ponemos a preocupar, ¿y de dónde saco la prueba?
Entonces, escuchamos el caso, narramos toda la historia, y cuando ya hemos narrado toda la historia, ahora sí, y la prueba. ¿Y dónde saco la prueba? Y vamos al proceso. Y el juez nos dice, ¿y la prueba? Es que yo arranqué al revés. Primero cuento la historia y luego ando preocupando, tocando la puerta. La prueba, deme la prueba. Y el cliente, o nuestros patrocinados, a veces o no tienen la prueba, o ellos creen que porque nos dicen o nos cuentan los hechos, uno tiene que creerle y ya por eso vamos a ganar el caso. Es la realidad. Sin ánimo de desacreditar a nuestros clientes que nos dan el pan del día. Pero es la realidad. Y ese es un índice por el cual los juicios se caen, las demandas se pierden porque no estructuramos adecuadamente lo que se llama una teoría del caso. ¿Y por qué me meto en este momento a la teoría del caso? Usted me va a decir, oiga, pero yo estoy revisando el título y aquí dice razonamiento probatorio, no teoría del caso. Es que, señor colega, la teoría del caso es saber elegir los hechos que usted va a probar y que van a ser valorados por el juez al momento de resolver. Si usted presenta mal los hechos, si usted presenta mal el caso, el juez obviamente no tiene nada en contra tuyo. El juez va a resolver mal. Y el profesor Miguel Carbonell decía lo siguiente, señor colega. Una teoría del caso bien construida es la metodología de trabajo del abogado. Es tu metodología de trabajo. Y te da varios requisitos que una teoría del caso debe tener. Lo explico de manera breve, ¿no? Primero, ¿cómo se construye una teoría del caso? Y lo primero que hay que advertir, aquellos que hagan penal o que no hagan penal. Ese no es el afán. Todos hemos pensado que la teoría del caso es una figura que solamente maneja el derecho penal. Mentira. Ellos, la fiscalía, la acusación particular, la manejan en audiencias más que nosotros. Yo soy civilista, yo soy procesalista civil, hago contencioso administrativo, pero no por eso no quiere decir que yo no haga teoría del caso. Si la teoría del caso es una figura universal, como lo es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa no tiene madre ni padre, es para todas las materias, al igual que la teoría del caso. Y lo que implica la teoría del caso es que cuando usted vaya a presentar una teoría del caso, usted tiene que saber seleccionar qué hechos son los que van a ir a la guerra judicial. De una manera metafórica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y me ha pasado, entiendo que en algún momento alguno de ustedes haya tenido esta experiencia, usted presenta los hechos. Y hay que saber distinguir si lo que usted va a presentar es el antecedente histórico del problema o el problema per se. Porque hemos tenido casos donde va la demanda, presenta un antecedente histórico de 4 páginas. En el año 1985 adquirí por posesión efectiva el lote de terreno que está en Villa Durán. En el año 1994 yo vendí el lote de Durán. En el año 1997 y el problema saltó en 2019. Y usted tiene 10 páginas narrando la historia. Y tienes 10 páginas contando un antecedente. Y tienes 10 páginas que los jueces hacen esto. Miran y dicen, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere, abogada? Abogada, ¿qué es lo que necesita? Que yo revise lo de Durán en 1985. Y va a revisar la carpeta y es todas las escrituras a mano del registro de la propiedad de 1985. Eso pasa. Y cuando vamos a la audiencia, vamos a presentar y vamos a anunciar la prueba, llevamos la escritura de 1985. Y usted me va a decir, oiga, pero es que yo tengo que probar que soy propietario. Sí, yo tengo que probar que soy propietario, pero no me tengo que quedar plantado o quedado directamente en el 85, cuando el caso es el 2019. Entonces, cuando se presentan los hechos como una construcción de la teoría del caso, usted tiene que decirle, señor juez, muchos abogados usan este título, antecedente necesario. Es decir, usted me está diciendo, ok, léelo, pero aquí no te quedes. Léelo, revisa cómo funcionó o cómo originó el problema, pero el problema está más adelante. Problema del caso, caso controvertido o estos son los hechos controvertidos. Y uno le dice, señor juez o magistrado, este es el verdadero problema jurídico. Yo vendí, no me quieren pagar el precio, tengo un conflicto de propiedad con el comprador, le he entregado las escrituras, ha visto el dominio y no he sido satisfecho con la obligación de parte de él de pagarme el precio pactado en la compraventa. Primer elemento de construir una teoría del caso. Sepa usted elegir qué hechos va a pelear en juicio. Si usted escoge malos hechos, como me ha pasado,
o como alguna vez ha pasado, el juez va a tener que esos hechos o valorarlos mal o no los va a poder valorar porque usted se los metió a la fuerza o como decimos nosotros, contaminaste el proceso con hechos que no sirven para el caso. Primer elemento, usted sepa elegir los hechos. Segundo elemento, esa teoría del caso que vamos a presentar para una posible valoración más adelante debe tener lo que se llama un estándar mínimo probatorio. En uno de los diplomados que tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Pensilvania, mi profesor me decía, mire, acuérdese siempre de esta frase. Y me la aprendí porque yo dije, este profesor es ecuatoriano, pero era chileno. Y decía, mire, le voy a decir una frase, mente. Acuérdese, el estándar mínimo probatorio significa que la prueba no prueba más allá de lo que su naturaleza le permite probar. Suena a manera de enredo. Ya la voy a decir. La prueba no prueba más allá de lo que su naturaleza le permite probar. Y voy a poner un ejemplo. Disculpe que sean tan pragmáticos, pero creo que el derecho al día de hoy hay que explicarlo con ejemplos. Hay que poner casos prácticos, porque si no se convierte solamente en teoría, y la teoría sin la práctica o criterio no tiene el robustecimiento jurídico. En la Ciudadela Kennedy, imagínese usted, dos personas están peleando, Pedro y Juan. Comienzan a discutir entre ellos. Pedro lo insulta a Juan. Juan reacciona y lo golpea a Pedro. Pedro cae en el piso, había una piedra, disculpe el drama, muere Pedro. Llegan los familiares de Pedro y le dicen a los vecinos, oiga, ¿qué pasó? Los vecinos dicen, le pegó un señor de 1,80, barba, lentes y tenía un tatuaje de un pescado en el brazo. Ese es Juan. Y lo denuncian a Juan. Va a la fiscalía a Juan. Por delito, por asesinato, por homicidio, póngale usted el delito. Y Juan contrata un abogado y le dice, ve abogado, yo tengo la coartada perfecta para liberarme de este problema y salir totalmente inocente. Vea, aquí le traje este ticket de avión donde demuestra que en el día y hora que sucedieron los hechos, donde Pedro muere, yo estaba en Colombia. Mire, presenta. Y dice el profesor, un ticket de avión demuestra que usted viajó a Colombia. Es imposible. Pero nosotros los abogados, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer magia. Nos encanta hacer magia con la prueba. Queremos que este medio probatorio pruebe y termine demostrando sin número de escenarios. Porque la prueba no prueba más allá de lo que su naturaleza le permite probar. Puede ser que Juan cambió la hora del ticket de avión, se presentó en el aeropuerto, se quedó del avión, no fue al aeropuerto o sencillamente no tiene nada que ver con relación al viaje. Lo único que demuestra el ticket de avión es que Juan es propietario de un ticket de avión. Y nos ha pasado que hay muchos abogados que quieren probar que usted recibió una llamada y que en la llamada decía, págueme mi deuda. No, lo único que puedo probar es que yo recibí una llamada. Pero yo quiero, a través de esa interpretación probatoria, irme más allá de la naturaleza de la llamada. O como, por ejemplo, pasó una vez, que decía un señor, un testigo, que una persona, pongámosle el nombre, Federico, se encontraba tomando un café en una cafetería porque su carro estaba parqueado fuera de la cafetería. Pregunto, yo mismo me respondo. El hecho que el carro de Federico está afuera significa que Federico está tomando café. No, Federico le prestó el carro a la novia, a la esposa, a la madre, al hermano, al hijo. Entonces, ese es el problema que nos toca a los abogados cuando construimos mal una teoría del caso. Queremos que un hecho sea probado de diferentes formas o una prueba sea expandida, todo su impacto de resultados en una interpretación que nos convenza y no funciona así. Tercer elemento de la teoría del caso, para no aburrir. Tercer elemento, que tu teoría del caso sea congruente, que sea congruente. ¿Qué significa que tu teoría del caso sea congruente? La congruencia tiene que ver con la duda del juez. Cuando usted plantee una teoría del caso en un juicio, usted debe evitar que el magistrado, el juez, la jueza, no tenga dudas, pero no es cualquier duda.
No es que el juez está acostado en la cama y dice mañana, ¿qué color de corbata me voy a poner para la audiencia? Roja, amarilla, azul. No. La duda que usted tiene que destruir con la teoría del caso es lo que se llama la duda razonable. No se preocupe, señor colega, señor abogado, abogada, si el día de mañana su juez, su jueza, duda del caso, siempre y cuando sea una duda razonable. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que la duda razonable es la incertidumbre reflexiva que ha hecho el juez producto de los hechos y del derecho. Oye, abogado, usted me está diciendo que el accidente de tránsito fue a las 4 de la tarde. Sí, pero a las 4 de la tarde esa calle estaba cerrada. Tengo dudas razonables, pero no es una duda porque soy caprichoso y no te quiero dar la razón. Tengo dudas porque acabo de revisar el acervo probatorio y no coincide lo que usted me dice. Entonces, esa razonabilidad en dudar es lo que tenemos que evitar del juez. Y uno de los mayores profesores de derecho probatorio se llama Jordi Ferrer Beltrán. Este profesor nos dice, cuando usted intente destruir esa duda, que el juez no tenga pero ni un ápice de la duda, sencillamente usted encárguese de que su teoría del caso sea lo suficientemente clara, completa, acreditada o creíble para que él se despoje de esa duda. Bien, pero ese es el tercer requisito para concluir una teoría del caso, que parece sencillo, pero no es nada sencillo cuando nos toca configurar con requisitos y tener que sentarnos en la computadora, ponernos a pensar. Y otro elemento que creo yo que para mí es el más importante, sin desmerecer a los otros, es que cuando usted construya su teoría del caso tiene que ser coherente. Y aquí fallamos. Y aquí fallamos. Ah, pues está venido este seminarista a decir que hemos fallado en todo. Fallamos, fallo yo. He fallado. Decir que existe un abogado perfecto es una mentira. Porque los errores te hacen ir cometiendo lecciones o aprendiendo lecciones para justamente evitar fracasos. Y una teoría del caso que usted construya es que sea coherente. Y aquí fallamos, y lo repito, aquí fallamos. ¿Por qué? Llegamos a un juicio, vamos al proceso judicial, y le decimos, señor juez, señora jueza, voy a probar con este testigo tal hecho, con este documento tal hecho, con la inspección judicial este otro hecho. Ah, dice el señor juez, bienvenido, explore, practique, explote la prueba. Y cuando arroja el resultado, el testigo, el documento, la inspección, todos se chocan entre sí. Y el juez le dice al abogado, ¿usted se ha dado cuenta que el testigo A contradijo al testigo B? Su propio testigo. ¿Sí se dio cuenta, abogado, que el documento que usted presentó contradice a su misma prueba? Sí, señor juez, la verdad es que ya me di cuenta tarde. No es que te diste cuenta tarde. No hizo usted ese examen de la construcción de la teoría del caso que cuando vas a presentar a un juicio, usted debe revisar qué documento, qué prueba, qué medio probatorio le sirve o no para la construcción de la teoría. Y básicamente, señor colega, construir una teoría del caso, decía nuestro profesor, entre comillas, porque no es profesor, pero es el profesor Carneluti, una buena demanda es una sentencia anticipada. Una buena demanda significa que usted lo guía, lo enrumba a un juez para que dé la razón preliminarmente. Pero si vamos a hablar del razonamiento probatorio, que es la parte donde tengo que enfocar, y para retroalimentarme, el razonamiento probatorio se divide en dos. El razonamiento de forma y el razonamiento de fondo. El razonamiento de forma cuando te califica la prueba. Si es pertinente, conducente, útil o pertinente. El razonamiento de fondo es cuando realmente te va a valorar la prueba. Es cuando realmente la va a analizar y él te va a decir, ok, ¿me convenciste o no? Porque valorar la prueba significa darle valor. Y usted me va a decir, oiga, profesor, oiga, abogado, Javier, ¿cómo usted me quiera decir? Javier, estoy conforme. ¿Qué es lo que valora un juez en la prueba? ¿Qué es lo que valora el juez en la prueba? Sí, está perfecto. El juez te va a valorar dos cosas. Las resumo.
hay tratados de valoración probatoria. Yo las resumo en dos. Te va a valorar la credibilidad de la prueba, uno, y dos, la fuerza probatoria de la prueba. Significa que la credibilidad, si el medio probatorio que usted entregó es auténtico, es original, es confiable, es suficiente. Señor juez, yo le entregué a usted para que valore la escritura pública de compraventa de la notaría 22ª del Cantón Guayaquil. Déjeme ver el documento, sí. Este es un documento creíble, es un documento auténtico, existe, cumple con los requisitos de ley. Nada más, nada más, nada más. Y entonces, ¿qué más debe valorar el juez? La fuerza probatoria. ¿Qué significa que un juez te valore la fuerza probatoria? Significa que le dé eficacia al resultado. Oiga, abogado, abogada, ya le revisé la escritura. ¿Qué tengo que hacer con la escritura? Véame la cláusula cuarta. Pues la cláusula cuarta no tiene nada de relación o no tiene ningún vínculo o ninguna conexión con los hechos controvertidos. ¿Qué hago con esto? Es decir, que sí te creo que la prueba existe, es auténtica, pero no tiene eficacia. Cuando empezamos a buscar sobre los parámetros de valor y eficacia, hay que ir obligatoriamente a la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República, aunque no crea, mi estimado amigo, amiga, el artículo 76, numeral 4 de la Constitución te dice que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o a la ley carece de valor y eficacia probatoria. Básicamente eso que dice. Pero usted cree que dice poco y no sabe qué dice de aquí hasta la Universidad Católica en doctrina. La prueba obtenida con violación a la Constitución o la ley carece de valor y eficacia probatoria. En esas dos líneas de este tamaño te acaba de mencionar dos figuras probatorias. La prueba ilegal y la prueba inconstitucional. La prueba ilegal o la prueba ilícita. Cuando a usted le corresponda presentar, anunciar, discutir, impugnar, objetar, hay dos clases de pruebas que usted tiene que tener muchísimo cuidado. La prueba ilegal y la prueba ilícita. Porque si usted no advierte al proceso, al juez, sobre estas dos pruebas, las va a terminar valorando y va a terminar emitiendo una sentencia incorrecta. Pero ¿qué es la prueba inconstitucional y qué es la prueba ilegal? No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Pero para nada, ni siquiera son iguales. Muy amable, gracias. ¿Está que no son en cámaras? Es la prueba. La prueba inconstitucional es la prueba ilícita. ¿Cuál es la prueba ilícita? La que atropella la Constitución, la que atropella derechos humanos, la que atropella derechos constitucionales. ¿Y cuál es la prueba ilegal? La que en momento de confeccionar la prueba falta un requisito de ley y no nace a la vida jurídica. Pongo un ejemplo. El día de mañana yo quiero probar en un proceso judicial una imagen que yo he tomado con mi celular sobre el interior de la casa del doctor. Y cuando presento la imagen, aparece que dentro de su vivienda, la del doctor, hay un niño sin camiseta que estaba jugando. El juez me dice, ¿qué le pasa, pues, abogado de suelta? Yo no puedo presentar o permitir o valorar que usted me entregue una prueba donde se ve el torso desnudo de un niño de 4 años. Esto es una prueba ilegal porque usted está afectando derechos. Primero, interés superior del niño y segundo, privacidad de la casa o intimidad o integridad del núcleo familiar. Prueba ilícita. Acabaste de atropellar derechos constitucionales de tu parte contraria. Pero es que es válida la prueba. La prueba ilícita inmediatamente se le excluye y no es valorativa o no entra en la valoración racional de la prueba. Ilícita. La ilicitud de la prueba es cuando atropella derechos. Y entonces, ¿qué es la prueba ilegal? La prueba ilegal es cuando, por ejemplo, quiero presentar, como les dije en su momento, unos chats que tengo por WhatsApp, yo los imprimí en mi casa y los presenté. Y el juez me dice, no, pues abogado, los chats, como son prueba electrónica, tráigame la materialización notarial donde exista el acta y todo el requisito de estado. O si el día de mañana, una prueba que también nos afecta mucho a nosotros los profesionales,
A lo mejor hay casos acá. Se designa un perito para que intervenga en el procedimiento. El perito entrega directamente la credencial. Se demora 3 meses en entregar el informe. Le aceptan el informe. Y como ustedes saben, toda pericia no adquiere la calidad de prueba hasta que el perito no va y la sustente en la audiencia. Se sienta y tiene que fundamentar y defender la pericia. Cuando va a defenderla, el nombramiento o el registro ha caducado. Y se arman unas discusiones. Sí, cuando yo hice la pericia era perito. Ahora que vengo a sustentarla, ya no soy perito. Y a la otra parte, que no le conviene que hable el señor perito, ¿qué cree que va a hacer? Va a impugnarlo, porque es una prueba ilegal. ¿Y por qué no es ilegal? Porque no tenía el nombramiento activo, vigente, no tenía el registro pertinente. Y lo que yo quiero que usted comprenda es que la ilicitud con la ilegalidad son 2 mundos distintos. Pero son 2 mundos distintos que no permiten entrar en el íter decisorio del razonamiento probatorio. El profesor Jordi Beltrán te dice, mire, cuando usted vaya a valorar la prueba y usted la vaya a razonar, señor juez, la vaya a analizar, la vaya a desmenuzar, usted debe hacer lo siguiente. Usted tiene 5 medios probatorios. Nosotros, imaginémonos que hemos presentado colectivamente una demanda y hemos presentado 5 medios probatorios. El juzgador, para valorar los medios probatorios, primero debe obligatoriamente, y esta palabra la resaltamos imaginariamente con rojo, obligatoriamente extraer el resultado primero individual de cada prueba. ¿Qué me dice la inspección? ¿Qué me dice la pericia? ¿Qué me dice el documento? ¿Qué me dice el testigo? Y una vez que yo he extraído de cada medio probatorio el resultado, en conjunto, no sé si han escuchado la frase, se valorará la prueba en conjunto. Al final, si guarda relación con el hecho controvertido. Y usted me va a decir, oiga, pero muy bonito, qué bien se escucha. ¿Y dónde encuentro el hecho controvertido? Porque me va a decir mi doctor, porque para mí como actor, el hecho controvertido es el que yo digo en la demanda. Pero los otros demandados, que tengo 4 demandados, para ellos la doctora dice, para los otros 4 demandados, esos son los hechos controvertidos, no los del doctor. Entonces, ¿qué tengo que probar? Cuando se diseña el Código Orgánico General del Proceso, nos ayuda y nos libera de esta carga. Porque yo tuve la oportunidad en su momento de ejercer mi profesión con el CPC, Código de Procedimiento Civil. Quien lo usó, sabemos perfectamente cómo se probaba en la época. Redarguyo de falta, objeto en su legitimidad, todo de en cuanto en auto me sea desfavorable. Vaya, vea por qué era desfavorable. Reproduzco a mi favor la demanda, calificación de la demanda, citación a la demanda. Ok, yo reproducí a mi favor la demanda que hice yo mismo. Y yo decía, señor juez, mi demanda y la autocalificación también, póngame a mi favor. Nace el coger y dice, no, ya olvidémonos de esa forma de reproducción, que todos lo hicimos. Yo también lo hice. Yo también lo hice, porque era la forma por el sistema procesal que teníamos, porque era un sistema procesal escrito, a diferencia del actual, que es oral. Y el actual te dice, mira, olvídate de andar diciendo, reproduzco a mi favor la demanda. ¿Cómo logro yo saber, y esto es una sencilla sugerencia humilde, cómo logro yo saber cuáles son o cuál es el hecho controvertido que en sentencia se tiene que resolver? Y que yo sé que ese es el que debo esperar al momento de decidir. Hay una fase específica que se prevé en las audiencias que se llama el objeto de la controversia. La hemos escuchado, la hemos participado y la hemos visto. Hace muchos años, en el año 2015, tuve la oportunidad de ser invitado en su momento por la Universidad UES para los profesores tener una capacitación sobre cómo era la aplicación del COGEP, y trajo 2 uruguayos aquí al país para explicar cómo funciona el COGEP. Usted me va a decir que tiene que ver Uruguay o 2 uruguayos con el COGEP, porque lo que no sabemos es que nuestro COGEP ecuatoriano es una copia del COGEP uruguayo. Y en el 2015, cuando llegaron estos 2 uruguayos, nos dijeron,
Nosotros en Uruguay hace 25 años tenemos el COGEP. Así que nosotros podemos algo aportar en que usted sepa cómo se debe entender esta norma procesal. Y nace esta bendita figura que nadie sabía qué era y que al día de hoy también nos trata de problemas. Lo que es el objeto de la controversia. ¿Y cómo forma un objeto de la controversia? ¿Para qué sirve un objeto de la controversia? ¿Para qué sirve el objeto controvertido? Primero, ¿cómo se construye el objeto controvertido? De la pretensión del actor, yo escucho, y de la oposición del demandado, la configuro. Puse un ejemplo al azar: incumplimiento del contrato de compraventa. Objeto de la controversia: determinar si ha existido incumplimiento del contrato celebrado en la escritura pública de compraventa, número tal. Y si se habría configurado los requisitos, daños y perjuicios. Punto. Nada más. Pero tan sencillo que parecería que es, pero tan importante y trascendental para un proceso. Porque a través del objeto de la controversia, nuestro legislador, que copió al uruguayo, nos da dos finalidades. Dos. Y yo los invito a ustedes para que los procesos que estén ustedes a cargo puedan establecerlos y puedan enfocarse. El objeto de la controversia tiene dos finalidades. Primero, para decirnos a nosotros los abogados cuáles son los hechos que tenemos que probar. Porque yo en mi demanda tengo facturas de servicios básicos. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y quiero anunciarlas. Y el juez me dice: oiga, abogado, mi suelta, usted ya vio cuál es el objeto de la controversia. Saber si se le pagó el precio del inmueble. Y usted me quiere probar si existen pendientes de pago o servicio básico. Eso no es parte del objeto de la controversia. Por lo tanto, no va a fin vinculado o sometido al objeto controvertido. Por lo tanto, la primera finalidad fue señalada o dirigida al abogado o a la abogada defensora técnica de la causa. Primera finalidad: aterrizarle a un profesional como nosotros, como ustedes, qué es lo que tenemos que probar. Entonces, la primera finalidad del objeto de la controversia va para nosotros. Y la segunda finalidad, ¿para quién creen que va? Para el juez. Porque cuando el juez vaya a emitir sentencia, decía un juez a quien respeto y admiro mucho, que era juez de la Corte Nacional de Justicia, sin dar nombre, decía: cada vez que yo voy a dictar una sentencia, y era un señor de 70 y pico de años, me decía: cada vez que yo voy a dictar una sentencia, Javier, yo siempre veo cuál es el objeto de la controversia. ¿Por qué? Porque en procesos de 5, 7, 8, 9, 10, 11 cuerpos, donde han presentado de todo un poco en las pruebas, yo me mareo y me olvido cuál es el otro de la controversia. Considere que este no es el único caso. Yo tengo 300 casos más que tengo que resolver. Tengo 3 audiencias por día. ¿Usted cree que va a acordar de qué se trata la pelea Suárez contra Manrique? No voy a saber. Entonces, cuando voy a dictar sentencia, tengo que saber el objeto de la controversia. Porque si yo como juez termino resolviendo algo distinto al objeto controvertido, usted no le va a dar la razón y me va a apelar. Me va a impugnar. Motivación indebida. Señores jueces de sala, declaren la nulidad porque terminó resolviendo más allá de lo reclamado. ¿En qué parte, señor juez, yo le dije que mande a pagar servicios básicos? Y usted ha mandado a pagar servicios básicos. Ha violado el debido proceso, no hay motivación, nulidad de sentencia. La parte demandada saltando en una patita. Qué bueno que se equivocó el juez. El juez es un ser humano. Claro que se puede equivocar, pero podemos evitar esa equivocación. Pero ¿qué ocurre entonces en ese objeto controvertido? Los hechos. ¿Cuál es el hecho primario, por así mencionarlo, en un juicio? El profesor Jairo Parra decía: mire, para que usted gane el proceso, preocúpese de su hecho primario, darle certeza al juez. Si no le entrega esa certeza adecuada intelectualmente, no va a poder resolver. Esto significa, señor abogado, señora abogada, que el razonamiento probatorio es darle valor a la prueba o darle eficacia. Usted me va a decir: pero usted hace poco me acaba de decir que la Constitución señala que pruebas obtenidas inconstitucional o ilegalmente carecen de la luz. Pero es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué significa cuando una prueba no tiene valor?
La prueba, cuando no tiene valor, significa que en su construcción omitió requisitos. ¿Y qué significa que la prueba no tiene eficacia? La eficacia está relacionada a los efectos que arranca la prueba, que produce la prueba. Y voy a poner un ejemplo. El señor Juan Suárez, un hombre adinerado en el medio, con varios hijos, ha decidido acudir a una notaría a dejar un testamento. Y dice el señor Suárez, mire, mi casa en Ceros se la dejo a mi hijo Camilo. Mis cuentas bancarias se la entrego a mi hijo Fernando. Y mis haciendas se las dejo a mi hija María Antonieta. Señora notaria, es mi voluntad de testador, de la solemnidad del testamento, cierre el testamento, paguemos impuestos, inscribámonos en el registro y muchas gracias. Se va el señor Suárez. Uno de los hijos, que siempre hay uno por ahí, que la ambición, decía mi padre, que en paz descanse, la ambición a veces rompe el saco. Dice, me han dejado una hacienda, voy a hacerme cargo de la hacienda, voy a llevar ese testamento que está en la notaría 28 de Guayaquil y lo voy a ejecutar. Voy donde el juez y le digo, señor juez, el testamento es un título ejecutivo. Ejecute el testamento. El juez le dice, oiga, hijo Suárez, yo le voy a explicar a usted la diferencia de un valor y de una eficacia. Primero, el testamento es válido porque yo he notado que cumple con todos los requisitos de ley. Ha sido por una escritura pública, hay una notaria que ha firmado, está su voluntad de testar, hay herederos universales o asignatarios. Es decir, tiene valor. Pero déjeme decirle algo, vea, señor ambicioso. Su padre no ha muerto y para que el testamento sea abierto, tiene que estar muerto su padre para que sea el causante. Por lo tanto, es ineficaz la acción judicial y por lo tanto espere que su señor padre, con la bendición de Dios, algún día lo exista y usted pueda acceder a la hacienda. Significa, señor ambicioso actor, de que usted sí tiene el valor probatorio, pero no tiene la eficacia probatoria. ¿Se comprendió mejor? Esto significa, vean, mis queridos amigos, es lo que fallamos porque pensamos que es lo mismo. Y vamos y peleamos al proceso y nos queremos discutir con los magistrados. Y yo comprendo la posición del juez que él deba resolver un caso. Yo a veces hasta me pongo a pensar, no quisiera estar en su puesto, porque es una tarea difícil, una tarea muy criticada. ¿Okay? Pero seguir siguiendo en la línea del razonamiento probatorio, mi querido Mario, me avisa si está con el tiempo bien. ¿Sí? Siguiendo con la línea del razonamiento probatorio, yo quiero llegar, señor abogado, a un aspecto técnico. Y me va a decir que esperaste hasta tal hora para explicarme lo técnico. Y hay una parte de la valoración de la prueba que tiene que ver con la casación. Y me voy a meter, permítanme ser arbitrario, me voy a meter 5 minutitos. Empezamos con la casación. Con la casación. Después regresamos, pero vamos un ratito a la casación. Porque todos ustedes saben que la casación es un recurso extraordinario. Por eso se llama recurso extraordinario de casación. A diferencia al de apelación, que se llama recurso ordinario. Y usted me dice a mí, ¿por qué las palabras? Ordinario, la apelación es ordinaria, porque para yo apelar necesito que la sentencia no esté ejecutoriada. Y otra cosa, yo puedo apelar sin o con libertad de causales. Yo no necesito una causal para interponer un recurso de apelación. A diferencia de la casación, se llama extraordinario porque para recurrir vía casación necesito que la sentencia esté ejecutoriada, porque son hasta 30 días. Ya hace rato está ejecutoriada. Y algo importante, para interponer el recurso casatorio, la ley me da 5 causales y me dice, oiga, si usted no se somete a estas causales, ni me presente casación, pues abogado, váyase nomás de lejos. Y en el universo de jurisprudencia,
nacional de la Corte Nacional se toca el razonamiento probatorio y se toca sobre la valoración de la prueba. Y todas las cortes, desde el 80, 90, los presidentes que han habido, los magistrados que han estado, sala civil, sala contenciosa, sala laboral, todos terminan coincidiendo con este punto de derecho que yo les comparto. Primero dice la Corte Nacional, si usted mañana viene a la casación para que nosotros los jueces nacionales valoremos pruebas, le devolvemos la casación por improcedente. Porque nosotros, Corte Nacional de Justicia, no valoramos pruebas. Nosotros no revisamos pruebas. Nosotros no revisamos hechos. Abogado, abogada, los hechos se revisan abajo, en primera y en segunda instancia. Nosotros, casación, lo que examinamos es que si el juez en su decisión cumplió protegiendo una figura que se llama la nomofilaquia. La nomofilaquia es la protección de la ley en las decisiones judiciales. Señor juez, cuando usted dictó la sentencia, usted hizo o indebida aplicación, o falta de aplicación, o errónea interpretación de la norma. Y por eso la Corte Nacional, nuestra Corte, dice que el recurso de casación al final del día lo que se ha convertido es en una demanda en contra de la sentencia. Porque lo que se va a revisar es la decisión jurídica o motivada del fallo de los jueces. Pero con absoluta tranquilidad, más luego, mañana, usted abra su bujete. Quiero meterle la curiosidad de lo que indico y revise usted. Hay una causal para interponer casación que está en el artículo 268, numeral 4 del bujete. Y usted me dice, oiga, Javier, pero usted me está diciendo que los jueces nacionales no valoran pruebas, pero esta causal tiene que ver con la valoración probatoria. ¿Cómo? Usted entonces nos ha venido a mentir. No, porque la Corte ya te ha explicado o ha explicado cómo usted debe entender esa causal. Y la causal más o menos dice que se configura el vicio de valoración probatoria cuando ha existido falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, y esto ojo, ¿de qué? De los preceptos jurídicos en la valoración de la prueba. Y podrá sonar técnico y podrá sonar difícil, pero lo resumo. Lo que dice la Corte Nacional es que ellos como jueces se activan para revisar los preceptos jurídicos de la valoración de la prueba. En castellano, Javier, lo que ellos solo pueden revisar son las reglas al momento de valorar la prueba. Como un ejemplo, artículo 177 de COGEP, prueba testimonial. Y en la prueba testimonial dice el legislador COGEP, toda prueba testimonial debe estar precedida por un abogado, debe estar juramentado el testigo bajo sanciones de nulidad. Y hay un numeral, o 6, 7 numerales, mi memoria no puede fallar, y dice el numeral 5. Los incapaces pueden declarar. Usted puede declarar un incapaz en un juicio. Traiga un niño. Pero cuando usted me traiga al niño a declarar, me trae a su representante legal, a mamá, y me trae su abogado defensor. Si no, yo no le recepto el testimonio del incapaz o del menor. Entonces, lo que yo les trato de decir es que lo que la Corte Nacional, vía casación, examina es si el juez, al momento de receptar ese testimonio, cumplió con esas reglas procesales. Deme papá, deme el abogado, haga el juramento, si es el caso de ser necesario, recepta el testimonio. Pero ¿qué vamos nosotros a decir lo siguiente? Señores jueces de la Corte Nacional, el juez, imagínense, le hizo caso al testigo en la pregunta número 9 y en la pregunta 11 del contrainterrogatorio, donde él se contradecía, no le dio valor. Es decir, señores jueces nacionales, el juez malvaloró la prueba testimonial. Y la Corte te dice, no, pero es que si yo no valoro resultados, yo no valoro respuestas. Yo valoro si se dio correctamente la prueba con las reglas antes de ser receptado el testimonio. Demuéstreme, viene el papá,
vino el representante, se hizo el juramento, hubo contradicción. Eso es lo que yo reviso. Si se aplicó correctamente los preceptos jurídicos para valorar la prueba. Y les pongo otro ejemplo sencillísimo. El ejemplo del perito. Se receptó la declaración del perito con un nombramiento que estaba desacreditado y no tenía registro. Y la pericia es fantástica, doctora, es fantástica. Pero la corte te dice, es hermosa la pericia, se entiende muy claro, pero usted nunca debió haber recibido porque el perito hace 4 años no está acreditado. Era una falla del sistema, pero afectó el debido proceso. Y usted no debió valorarla. Por lo tanto, dice la Corte Nacional, se acepta la casación, se anula, casar es anular, se anula la sentencia subida en grado vía recurso y por lo tanto, todo lo hecho por usted en la mal valoración de las reglas no tiene efecto alguno. Y esa es la parte medular de la casación, donde la casación te dice, por favor, cuando usted me vaya a recurrir, no me meta a mí a revisar hechos. A mí me pone a revisar derecho. Pero eso es vía casación. Yo les dije que entraba y salía. Regreso de nuevo a la parte medular del razonamiento probatorio. Y en el mundo COGEP, para no aburrirlos, espero que no estén aburridos, nosotros tenemos varios momentos para probar. Bueno, en la foto sale. Vale, digo, siéntese, parece que nos tomamos una. La prueba en el mundo COGEP tiene varios momentos. Siempre acuérdese. Solo hago una pequeña retroalimentación, pero te voy a poner 2 escenarios más. El primero, el calificatorio, cuando se la admite. El segundo, el valoratorio. Pero hay un medio probatorio o hay una prueba que está escondida en el COGEP, que nadie se ha dado cuenta. De pronto sí, pero quiero exagerar. Que nadie se ha dado cuenta. Que nadie se ha dado cuenta. Y está bien refundida en un artículo que COGEP, el registro oficial, está del lado derecho. Y es una prueba que muy poco se la quiere usar, o es una prueba que no tiene aplicatoriedad. Y hay un artículo que dice, señor abogado, yo legislador COGEP, te voy a ocultar un medio probatorio para atacar otra prueba. ¿Perdón? Sí. Creo que es el artículo 225, 226, si no me equivoco. Prueba pericial. Todos sabemos perfectamente que cuando uno anuncia o hace una actividad probatoria, tenemos momentos destinados en el proceso donde yo puedo anunciar, presentar e incriminar. Pero hay este bendito artículo que te dice, te voy a romper todo ese esquema procesal de los términos y te voy a abrir el tiempo para que presentes una nueva prueba. ¿Perdón? Y esa prueba la presentas inclusive en audiencia en ese momento y no tienes que avisar a la parte contraria que la va a usar. A ver, explíqueme cómo funciona eso. Sí, la he usado pocas veces, me ha dado resultados, se las van a usar, prepárense. Cuando uno llama a un perito a que sustente su audiencia, su tesis, su dictamen, llega el perito. Buenas tardes, señor juez, yo soy el perito Juan Pihuave. Yo soy experto mecánico con ingeniería en mecánica de la Universidad de Paul, bla, 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 bla. Muy bien. Siéntese, señor perito. Usted está esperando su momento y le dice, a ver, señor abogado, haga el interrogatorio del perito relacionado al informe. No voy a hacer ningún interrogatorio del informe. Perdón. Sí, señor juez, voy a usar este artículo. A ver, le doy la palabra, ¿por qué? Artículo 225-26. Se puede presentar prueba. En el momento de la declaración del perito, sin advertir a la otra parte, cuando vas a tachar su credibilidad o su idoneidad. Yo puedo ir en ese momento, y me ha pasado en ese rato, y decirle, tenga, señor juez, el perito, de acuerdo al nombramiento, no es ingeniero mecánico, es ingeniero civil.
Por lo tanto, esta prueba que acabo de sacar del CENESID, lo que sea, tacha la idoneidad del perito y significa que si no es experto en la materia, no puede hacerle pregunta. No sé si me hice comprender. Entonces, ese medio probatorio que usted se lo acaba de sacar del bolsillo, me lo saqué en este momento. Y no le va a hacer preguntas al informe. Es que yo no tengo por qué hacerle preguntas al informe, porque la misma norma me acaba de decir que en el momento de la audiencia puedo presentar las pruebas para romper la credibilidad o la idoneidad del perito. Y esto no es nada contra el perito, por si acaso, no tengo nada que ver en contra del oficio de un perito. Pero nos ha pasado que en muchas ocasiones llaman a un perito en una materia que tiene que ver la relación con otra materia. Llaman peritos informáticos para temas que no tienen nada que ver con informática, sino para otros temas tecnológicos. Y usted puede quitarle esa credibilidad a ese perito. ¿Por qué es la importancia de que usted sepa que antes de hacer el interrogatorio, antes de hacer las preguntas, primero táchalo si es idóneo o tiene credibilidad el perito? Porque una vez que empieza a declarar, una vez que empieza a contestar, ya lo obligas al juez que tenga que valorar y razonar. Entonces, antes de que entre a sustentar su informe, inmediatamente lo saca del acervo probatorio para que él no pueda o no pueda este juez razonar. Doctor, Por favor. diferentes pericias, hay ocasiones que el juez corre traslada a que se pronuncie. En ese sentido, te dice, se saca para desacreditar, por ejemplo, la credibilidad, o sea, del perito, ¿no? De que resulta que él es ingeniero civil y no ingeniero mecánico. ¿No se debería ir si yo al juez le pronuncio con el certificado, con el título de que él es ingeniero civil, ¿no? Ingeniero mecánico, y el juez me responde y me va a decir, pero abogado, yo le di a usted un término de 5 días para que se pronuncie sobre la pericia. Sí, hay una palabra que supongo que debemos haber escuchado, que se llama error esencial en la pericia. El error esencial en la pericia. El error esencial en la pericia es haber expuesto un dictamen, un informe, una tesis que no va relevante con el hecho controvertido o con el dominio de la experticia del perito. Un perito es un experto en una materia. Eso es sencillo. ¿Cuál es la diferencia de un testigo? El testigo solamente puede decir lo que él vio, lo que escuchó, o de pronto en las escrituras públicas hay testigos instrumentales. Pero un testigo tiene prohibido dar una opinión, porque la opinión caracterizada por criterio te la da el perito. Por ejemplo, yo a un testigo no le puedo preguntar, señor testigo, en su experiencia, ¿usted me puede decir que el provocante del accidente fue el carro rojo? No, pues, el testigo no puede opinar. Pregúntale al perito sobre el caso hipotético. Pero en el caso puntual de su pregunta, mi querido doctor, establece que yo tengo como garantía del debido proceso contar con pruebas obtenidas respetando la ley. En este caso, señor juez, usted me designó un perito que no es experto en la materia y que por lo tanto difícilmente va a haber hecho una tesis coherente a los hechos controvertidos. Me va a responder, pero ya el juez aceptó. Está bien que lo acepte, espere la motivación. Y algo que quiero dejar sentado. Esto es una pregunta un poquito más elaborada. Hay una incógnita enorme en los juzgados, lo digo metafóricamente, que hay casos en que las partes, actor o demandada, afirman hechos, yo afirmo un hecho y Mario acepta el hecho. Es lo que se llama el hecho admitido. Yo propongo una tesis, Mario me la acepta. Yo soy el actor, Mario es el demandado. Alego blanco, Mario dice blanco. Perfecto. Hay una posición procesal en la Corte Nacional de Justicia que dice, si ya te admitió la parte contraria, la existencia o aceptación del hecho, que no tienes que probarlo. Pero usted va a decir, pero es lógico. Pero no quiero hablar de la lógica. ¿Dónde el juez me tiene que rechazar razonadamente que no tengo que probarlo? ¿Al momento de calificar la prueba o al momento de valorar la prueba? Al momento de decir, esta prueba ya no me la presente, pues ya me acaba de decir que sí.
abogado Bisueta, pero ya me dijo el demandado que sí fue una notaría y firmó la escritura. Ah, pero es que yo quiero probar que sí se firmó la escritura. Pero ya la aceptó, papá. Entonces, ¿dónde la rechazo? ¿En el examen de admisibilidad probatoria o en el examen valorativo de la fe? Y usted, estas dos posiciones va a decir, a ver, si ya está probado el hecho de que sí fuimos y firmamos la escritura, ¿para qué la vas a reproducir? ¿La vas a presentar? ¿Vas a llamar a la notaria? Porque me encanta llamar a la notaria. Nos encanta que los notarios vayan a los juicios. ¿Sí? Y cuando va el notario dice, pero vea, señor juez, con mucho respeto le digo, yo soy solamente un fedatario público. Yo lo que voy a hacer es sencillamente ver las solemnidades y doy fe. Pero el negocio jurídico, eso no es mi responsabilidad, pues, señor juez. El negocio jurídico son las partes otorgantes. Es como si le pidas a un notario que él también te pague el precio incumplido o insatisfecho del comprador. Y los notarios dicen, no, yo no respondo por eso. Pero regresando a la pregunta, ¿dónde excluyo esa aceptación de ese hecho emitido? En la calificación de la prueba. Y les voy a dar un punto mío, opinión mía. Puede usted estar de acuerdo o no, eso queda para que usted también pueda tener su propio pensamiento, su propio criterio. Si ya el hecho está aceptado y el juez no tiene dudas y ambas partes se han puesto de acuerdo y coinciden que sí existe el documento, voy a llamar a audiencia a que vengan las partes y luego no, pruébele nomás, señor, que yo luego te lo valoro. Ya no tengo por qué valorar, porque lo que yo tengo que realmente valorar o razonar es aquel hecho controvertido. Por eso la importancia de tener fijado la vía práctica del objeto de la controversia. Porque el objeto de la controversia son los hechos que se discuten en derecho. Si yo con el doctor no estamos discutiendo que su corbata bonita es morada, ¿para qué me manda usted 3 audiencias a pelear por el color de la corbata? Hablo metafóricamente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que pasa? Yo les recomiendo, mis estimados amigos, hay un autor que ya falleció, que yo siempre digo que este es el Maradona de la prueba, que se llama Michele Tarufo. Michele Tarufo ya falleció en pandemia, un italiano. Por ahí andan sus videos, Michele es italiano, Tarufo. Sí. Y él dice algo que yo, más allá de decirle que tiene la razón maestro, Tarufo, dice esto. Un hombre que murió en la pandemia. Y comparto su pensamiento. Tengo un video. Él dice, miren, luego de 60 años estudiando la fe, es profesor de Derecho, era profesor de Derecho Probatorio en Roma, Italia. Luego de estudiar 60 años la prueba, luego de dar seminarios de prueba, luego de haber sido abogado litigante, autor de varios libros de Derecho de la Prueba, doctor, y que puedo decir que yo soy una eminencia en el Derecho de la Prueba, vengo a decirles algo que todos ustedes van a decir, ¿para qué vine? Y la reflexión que da este profesor es la siguiente. Cuando usted vaya a un juicio, y me refiero a actores, pongámonos en la posición que todos somos actores. Nosotros vamos contentos con nuestra verdad procesal, a tratar de convencer al juez de que mi verdad es la que debe prevalecer en el caso. Fantástico, qué bonito suena. Y todos me van a decir, pero entonces el demandado también va con su verdad. Y Tarufo te dice, mentira, quítese esa máscara. El demandado nunca va a presentar ninguna verdad. Él lo que quiere es que usted pierda el juicio y se acabó. Es la realidad. El demandado no va a decir, oiga, dice el profesor Tarufo, esta es la verdad, señor juez, y por lo tanto usted es lo que tiene que declarar. No, el demandado te va a presentar recursos, incidentes, va a alegar nulidad, no se deja citar, va a meter 500 excepciones, no va a ir a la audiencia, el día de la audiencia se enfermó, ¿ok? O no se presentó, o 2 días antes de la audiencia cambió de abogado para decir que como su nuevo abogado no está en conocimiento, el derecho a la defensa, ¿no? Y se inventan 500 excusas, sin ánimo de criticar al demandado. Pero lo que dice el profesor Tarufo, que parece que esa clase la dio en Guayaquil, porque por lo menos de lo que se vive, él dice,
Tenga usted presente, señor actor, esto es una sugerencia a usted como actor, como abogado actor. Su verdad no va a ser rebatida. Usted va a pelear para saber si tiene o no la razón. Y usted me dice, pero ¿cómo funciona eso? Es que dar la verdad no es tener la razón. A ver, no, pues no vamos a entrar a filosofar 7 de la noche, día martes, ahora que España quedó clasificada. No, pero profesor, no me venga a decir Javier esas cosas. Yo puedo ir con una verdad donde la juez, donde el juez, donde el doctor, donde la doctora. Y esta es mi verdad. Y esa verdad la fabriqué en mi oficina. Y yo le digo a mi cliente, hasta aquí nomás probamos. Esto no probemos, porque si probamos esto, nos va a ir mal. Así que solamente pida esto. No es que solo pida esto. Yo vengo con una verdad prefabricada y no una verdad material. Vengo con una verdad procesal. La parte demandada, que no quiere que usted gane, no viene con una verdad, viene con hechos para decir, porque me imagino que en algún momento ustedes tienen que haber pasado, de que hay ciertos, pongo un ejemplo, hay ciertos deudores, cóbrale a un deudor. El deudor te va a decir, ¿esa firma no? Oiga, pero ¿qué está la foto usted firmando? Esa foto es de inteligencia artificial. Y el deudor está así, hasta sonriendo. Y el deudor te dice, no, esa firma no es mía, porque él no quiere que usted avance en el caso. Él no quiere que usted saque a la luz la verdad procesal. Y el profesor Taruco te dice, mira, cuando el juez está listo para dictar sentencia, es porque ya ha razonado a qué teoría del caso le va a dar la razón. ¿Perdón? Sí, ella sabe. A la teoría del caso de la doctora o la teoría del caso del doctor. ¿Me voy por el demandado o me voy por la parte actor? Y dice el profesor Tarufo, sin ánimo de entrar aquí en una especie de ámbito filosofal, que no es mi feo. Dice el profesor Tarufo que todo abogado litigante tiene que saber técnicas de argumentación para que un juez entienda el razonamiento probatorio. Me voy a hacer mejor entender. Todo litigante debe saber dos técnicas: convencer y persuadir. Se convence con la prueba, se persuade con la palabra. Se convence con la prueba, se persuade con la palabra. Y hay un famoso ejemplo de la corriente italiana que es el siguiente. Lo pongo rápido. Aquí afuera, aquí en la calle, en 2 de octubre, me encuentro con Mario. ¿Cómo está Mario? Hola Javier, ¿cómo ha pasado usted? Y he notado que Mario tiene el hábito de fumar cigarrillo. Oiga, le digo, Mario, imagínese usted que yo tengo entendido que fumar causa cáncer. Ah, vea usted, Javier, yo no sabía eso. Sí, mire, Mario, aquí está, mire. Certificado de la Organización Mundial de la Salud que certifica que es dañino a los pulmones y produce cáncer. ¿Estamos correctos, Mario? Ah, mire, usted no sabía, Javier. Nos vemos, cuídese, haga buen fin de semana y se va Mario. A la semana siguiente, lo vuelvo a ver a Mario fumando cigarrillo. ¿Qué dice el ejemplo? Yo logré convencer a Mario de que fumar es dañino para sus pulmones, pero no logré persuadirlo, porque si yo lograba persuadirlo, ¿qué tenía que hacer él? Dejar de fumar. Dejar de fumar. Y eso es la parte que creo yo, eso es parte para mi información, que todavía hay que seguir puliendo. Podemos a veces convencer, pero no logramos persuadir. Muchos casos y muchos juicios, con la verdad frente a los ojos del juez, viene un abogado, hace mal una presentación de teoría del caso, o no cierra bien con la teoría de clausura y pierde el juicio. ¿Ha pasado? Por supuesto que sí, porque solamente nos centramos en convencer, pero no conectar la prueba con el hecho controvertido al momento de persuadir. Y esa persuasión es parte del razonamiento, porque el juez comienza a construir, comienza a escuchar, comienza a ver, comienza a ocultar. Decía el profesor Tarufo que cuando un juez comienza a preguntar, muchas veces es porque no está convencido. No está convencido. Es que no está convencido. Oiga, abogado, una pregunta. ¿Cuándo dijo usted que hizo el pago? En tal fecha. Pero usted probó. Sí, está con el cheque. Y ese cheque ya lo certificó el banco. Sí, envió un microfilm. Pero con ese cheque usted habría pagado la obligación adeudada. Así es. ¿Qué tiene que decir usted, abogado actor? Señor juez, efectivamente, sí existe el cheque.
si está certificado, consta el microfilm del banco, pero lo que no le hice la parte demandada, porque no le conviene, es que cuando fuimos a cobrar el cheque, salió protestado por insuficiencia de fondos. Ahí usted dice, señor juez, te estuve convenciendo, pero acabo de conectar la parte posterior o reversa el cheque y te acabo de persuadir. Ah, pues entonces no está cobrado. La deuda existe, se condena, se declara como lugar la demanda, pague la obligación adeudada, capital más intereses, bla, bla, bla. ¿Cómo andamos de tiempo? Está bien. ¿Está bien? No hay problema. Sí, Me síganos más. esto a- Síganos más. Tenemos una hora, doctor. Entonces, No sé si le puedo dar un ratito espacio para... sí, pregunta. A ver, vamos a revisar la pregunta. ¿Alguien preguntas? Hola, hola. Doctor, una consulta respecto de la legalidad y efectividad de la prueba obtenida con relación a la prueba de confusión. Eso sería prácticamente a la actividad del ladrón envenenado, que uno lo entenderíamos, ¿verdad? En la prueba ilícita, sí. La prueba. La teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Ah? La teoría del fruto del árbol envenenado, que efectivamente dice que si el fruto está envenenado, la raíz está envenenada, todo nos sirve. Hay un caso muy importante en Colombia. Lo explico rapidito, solamente a manera de sugerencia. En Colombia, en Bogotá, un señor va conduciendo un vehículo, 8 de la noche, un día martes. Llega un agente de policía y dice, oríllese a la derecha, señor conductor. Se orilla a la derecha. Viene la gente y le dice, bájese. Bájese. ¿Yo por qué me voy a bajar? Bájese del carro. Yo no me voy a bajar. Bájese del carro. Media hora discutiendo. Bájese, no me bajo. Bájese, no me bajo. ¿No te vas a bajar? Llámame a la policía. Llegó todo una camioneta de policías, acordonó el carro y la presión hizo que el hombre baje. El tipo baja. Y cuando baja le dice el policía, ábreme la cajuela. Abre la cajuela, esto es un caso real, estaba en la Corte Nacional de Colombia y viene particularmente del fruto del árbol envenenado. Abre la cajuela, kilos de cocaína. Venga para acá, señor. Usted se va preso, la cocaína va decomisada, cojan el carro, llévenselo al señor. Este señor logra contratar un buen estudio jurídico colombiano para que lo defiendan. Y el estudio jurídico colombiano, a través de un abogado X, decía que se había roto toda la cadena de la prueba, se había contaminado la prueba, porque primero, ¿cuál era la sospecha que tenía el policía para haberle pedido que se orine? Si él no sabía que había cocaína en el carro. ¿Había algún operativo? ¿Tenía facultades para hacerlo? Esa era la defensa, no digo que sea lo correcto. Esa era la defensa de ellos. El caso sube a la Corte Nacional de Justicia y te dice, a ver, usted lo que nos trata de decir que ha habido un envenenamiento de las pruebas y ha habido un envenenamiento del proceso. Lo que me estás pidiendo es que deje en libertad al conductor y por lo tanto, ¿qué hago con la droga? La desaparezco. Pero la Corte Nacional hizo un excelente pensamiento. Dice, mira, casos como el que me menciona el doctor. ¿Qué pasa cuando tengo un medio probatorio, como en el ejemplo, que pudiera pensarse que está contaminando a la causa? Ahí el juez o la jueza o el tribunal, o como lo hizo la Corte colombiana, tiene que ponderar. Ponderación. ¿Qué pesa más? ¿El derecho individual del traficante de droga o finalmente el derecho colectivo de la sociedad colombiana, que si este señor llegaba a su destino, entregaba la cocaína y se repartía la cocaína adentro del país o fuera del país, en un supuesto? Entonces dicen, ¿qué debo ponderar? Porque hay casos como el del fruto envenenado que rompe la regla y yo tengo que sopesar qué derecho tiene más jerarquía, el del delincuente o el de la sociedad per se. Y esto sin ánimo de entrar a hablar sobre temas penales. Hablamos de reglas generales del fruto envenenado. ¿Dónde quedaría en este caso la seguridad jurídica? ¿De quién? Del procesado. El procesado tiene su seguridad jurídica, porque en este caso él está recibiendo una decisión conformidad procesal a través de un procedimiento que se le ha permitido que se defienda, que vaya a audiencia, que cuente con un abogado defensor. Excelente una aportación usted, doctor.
Nosotros muchas veces hemos pensado que los jueces rompen la seguridad jurídica porque no me dieron la razón. Y esto no es nada para crítica, pero yo también tengo que ser o tengo que hacer una mea culpa, que si no me dan la razón es porque yo tengo la culpa, no el juez que tiene la culpa. Sin ánimo de entrar a hacer una división de criterios. Entonces, esto implica porque nosotros al momento de probar no hacemos o no practicamos la prueba adecuadamente. La seguridad jurídica no significa que tengas la razón, significa que tuviste un proceso justo, fuiste sentenciado, te escucharon y pudieron hacer una evaluación, un discernimiento judicial al final en sentencia. Mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Con muchísimo gusto, con un pequeño aporte que pudiera ayudar. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Un incidente de visita. ¿Un incidente? De visita. Ya. Yo estoy representando por la parte penal. El caso es así como de un incidente de una suspensión de visita. Pero la accionante dice como es que la demanda de la niña llora cuando el papá ve, se pone nervioso. Ya. Como medio probatorio solamente me pone un cirillo más nada más, solo. Y ese es mi duda, doctor. Esa prueba es ilegal. Sería porque no está. O sea, el mata no. Voy a contestarle con otro caso, sin dar nombres. En una maestría que acabo de yo compartir la docencia, me hicieron una pregunta, no como la suya, pero el resultado es el mismo. Un abogado está atendiendo la defensa jurídica de un profesor en una escuela fiscal que ha sido denunciado por agresión de un estudiante. El estudiante dice que el profesor lo golpeó. Y la única prueba, por eso traigo a colación, es un CD donde se ve la cámara de vigilancia donde el profesor le hace así, pero no lo golpea. Y yo voy a compartir un ejemplo que consta en una obra de 1904-1890. El padre de la prueba se llama Jeremías Bentham. Y él te dice que casos como esos usted necesita medios probatorios para acreditar su razón. Pero cuidado con los testigos. Voy a poner un ejemplo. Usted dice que grite fuerte. Voy a poner un solo ejemplo, no es mío, lo repito. 1898. Yo estoy caminando y viene la doctora y me dice, hola Javier, y yo hago esto. Tiene que verme para comprender. 1898. Yo hago esto. Solo hice esto. Véame, por favor. Yo hice esto. Lo llaman a declarar a la abogada a juicio. Lo llaman a declarar al abogado a juicio. La llaman a declarar al abogado a juicio. Yo solamente hice un hecho. Hice esto. Le preguntan al abogado, ¿usted conoce a Javier Vizueta? Claro que lo conozco. ¿Qué hizo? En la calle me hizo hola. Le preguntan al abogado, ¿usted conoce a Javier Vizueta? ¿Qué hizo? Él me dijo, detente, te vas a caer. Le preguntan a la abogada, ¿usted conoce? ¿Qué hizo? Él me alzó la mano en señal de que me va a pegar. Y dice la prueba, usted se ha dado cuenta que un mismo hecho tiene tres interpretaciones. Aquí le doy la razón. Si hay tres personas que sobre un mismo hecho dicen, hola, cuidado, y te amenazo de golpe. Porque en el caso o casos como usted, que se está amenazando o se pudiera entender como una amenaza, no conozco el caso, usted debe entender que para ese tipo de situaciones, pese a que no es penal, usted tiene un principio de inocencia. No digo que tenga la razón o no la señora, no es mi problema, pero ella tiene que destruir su estado de inocencia. Porque si usted mañana acusa a él, a mí, a ella, a cualquier persona, usted tiene que destruir mi estado de inocencia. Porque el estado de inocencia ya viene garantizado por el Estado. Ya es un reconocimiento y un derecho que nace con la vida, el ser inocente. Por eso es que la fiscalía, muchas veces, cuando le toca acusar, no puede destruir el estado de inocencia. Y termina cambiando el delito, no le configuró el delito, tengo que mover este delito por acá, porque resulta que los presupuestos normativos de la tipicidad y antijudicial no tuvieron relación con el estado de inocencia. Un solo medio probatorio no sirve para acreditar.
Ahí su abogado, su abogada, deberá demostrar que no hubo la violencia. Pero vuelvo y repito, recuerde esta frase: la prueba no prueba más allá de lo que la naturaleza le permite probar. Posiblemente en ese video solamente se ve al Señor con su hija, pero no le demos más interpretaciones a un hecho que no aparece previsto en su naturaleza. No sé si me hice entender el ejemplo. ¿Ok? Sí, doctor. Ese sí tiene que ser periciado. Ah, por supuesto. Y si no existe el periciado, Doctor, esta pregunta. Cuando uno apela, ¿no?, a la examen, Sí. Ahí se puede presentar también Bueno, prueba, ¿no? sí. Pero alguna vez en un caso, la corte no quiso aceptar la prueba porque dice que no fue anunciada abajo. Pero ¿cómo la podría haber anunciado si no la tenía precisamente? Dos respuestas, rapidito. La primera, la segunda respuesta es la que responde su pregunta. Pero me voy a agarrar ahí para explicar algo puntual. Si me permiten, algo sumamente rápido. Cuando usted anuncia la prueba en primera instancia, recordemos, mis estimados amigos, el primer razonamiento es cuando se califica la prueba. Aquí, perfecto. Le digo al juzgador: señor juez, anuncio como prueba la declaración testimonial del señor Juan Suárez. Le dice la parte contraria: no, Juan Suárez no es idóneo, rechace la prueba testimonial. El juez me va a decir: acepto la objeción, rechazo al testigo Juan Suárez. Primer escenario. Frente a ese escenario, yo tengo la oportunidad de apelar. Apelo, señor juez, a su negativa a no considerarme la prueba testimonial de Suárez. Y aquí hay que tener un poquito de precisión. El juez te va a decir: se acepta la apelación a mi negativa testimonial con efecto diferido. Usted dice: con efecto diferido. ¿Cómo funciona eso? Con efecto diferido significa que el proceso no se va a suspender, va a continuar el proceso hasta cuando yo, juez, dicte sentencia, y si la sentencia es adversa, usted también la apela, y vamos a tener en el juicio dos apelaciones: la apelación que me hiciste al haberte negado al testigo y la apelación de la sentencia. Cosa que cuando vaya a subir al tribunal de apelación el caso, el tribunal abre el caso y dice: aquí hay dos apelaciones, al de la prueba y el de la sentencia. Por cronología procesal, primero le van a dar razón o van a escuchar la apelación a la negativa probatoria. Si usted logra vencer, el tribunal sí dice, y el tribunal sí lo hace: efectivamente la prueba ha sido mal negada. Abogado, tráigame el testigo que nosotros en sala, aquí en la audiencia, vamos a escuchar el testigo. Primer escenario. Pero hay otro escenario, el que va a responder su pregunta. Se puede presentar prueba aquellas que han sido obtenidas por hechos supervinientes a la emisión o dictación de la sentencia. Entonces, hay un artículo, creo que es el 259. No me gusta aprenderme de memoria los artículos porque los artículos cambian. 258, 259 es una apelación que dice que si usted logra obtener sentencia, prueba, después de haberse dictado sentencia, usted tiene que avisar al tribunal: señor tribunal, hay una prueba que fue entregada posterior a sentencia. Pero aquí viene una particularidad muy importante: la sentencia está inmotivada. Y usted va a decir: ¿cómo va a estar inmotivada si cuando el juez dictó la sentencia esta prueba no existía? O por lo menos en el proceso no estaba. La prueba sí existía, pero lo que no está en el proceso no existe. Entonces, ¿cómo puedo establecer eso? Si la prueba que usted logró obtener después de dictar la sentencia influye en la decisión de la causa, sí es motivo de revocar la sentencia de mi humilde opinión. Permítame un ratito. Doctor, como un asunto grave, una persona decía que no había vendido cosas comerciales, ¿no? Pero pues se da un testimonio anticipado,
acta donde las partes confesen y para que se realice, se celebre con hechos no anticipados, pero al momento de la prueba no existe, se ha perdido el CD, ¿no? Entonces la pregunta es, esa versión no ha sido judicializada. ¿Qué valor podría dar, pues, Muy buena pregunta. a esa sola versión? Porque no está judicializado. La versión es una opinión. No soy penalista, pero he estudiado la prueba en diferentes materias. La versión es una opinión. Pero Raúl Zaffaroni, que es un penalista reconocido, él dice algo muy importante con lo que usted señala. Cada vez que un abogado va a presentar un caso a judicializarlo, él debe tener en cuenta que lo que va a lograr es reconstruir el caso. Y él pone el ejemplo. El día de mañana, con el señor abogado, vamos a una notaría y firmamos la escritura pública. La notaria da fe pública, hay testigos, nos damos la mano, el cheque, nos tomamos la foto, me voy. Presentar prueba o aportar prueba es reconstruye ese pasado en la psiquis del juez. No significa que yo voy a ir al juzgado, que voy a llevar el escritorio de la notaria. Venga, notaria, venga, me voy con el escritorio, la pluma, en la foto, no. Tengo que reconstruir. Si en el caso suyo hay una prueba que encontrándose perdida, ¿no? Creo que la he entendido, o no sé, había que reconstruirla. Pero hay que ver si usted todavía está dentro de los tiempos para poder hacerlo. Porque en caso contrario, nosotros en materia probatoria tenemos algo sobre la falta de oportunidad probatoria, o lo que se llama el principio de presunción. Si ya pasó el tiempo para que usted pueda ejercer la actividad probatoria, ya no puede presentar más pruebas, salvo casos contrarios. Si se presenta prueba fuera de términos legales, ahí habría dos vulneraciones. Al debido proceso, porque se acaba de violar la fase procesal donde se permite, uno, y el derecho a la defensa. Por esa razón, mis queridos amigos, el COGEP, a sabiendas que nosotros los abogados, muchas veces, cuando teníamos vigente el Código de Procedimiento Civil y presentábamos pruebas el último día a las 5:50 de la tarde, ¿se acuerdan? Que 5:50 de la tarde iba y el secretario te quedaba viendo en tu mente, te decía hasta el mal que te vas a morir. ¿Cuántas hojas? 40 hojas. Y la otra parte estaba contenta, no presentaron pruebas, porque quedaron 5:50. Entonces el COGEP te dice, mira, evitémonos ya esa sorpresa procesal de esperar el último día. Vamos de entrada en el anuncio probatorio, en el nivel inicial, que es el nivel de demanda, y dígame cuáles son los medios probatorios, para que la parte contraria esté anticipada sobre qué va a pedir. Y si no está conforme, vamos a audiencia para que usted en la audiencia le dice, yo no estoy conforme con esta prueba por esto, por esto, por esto. Califíquela excluyendo. Y antes que se me pase por alto, si tengan alguna otra prueba, yo les invito, señores abogados, abogadas, de que comprendan que el mundo del derecho a la prueba, y miren que digo derecho a la prueba, y aquí van a chocar con lo que yo voy a decir. Y advierto, ustedes van a chocar conmigo o yo voy a chocar con ustedes por lo que voy a decir. Todos nosotros, incluyendo cuando estudiamos leyes en las facultades de jurisprudencia, todos nosotros fuimos enrumbados por nuestros profesores y nos decían que la prueba es una carga. Y por eso se llama la carga de la prueba. Todos. No me van a tirar piedra por lo que voy a decir. Ese es un criterio de 1976. Permítanme dar la explicación. Si la comparte conmigo, bienvenido. Si no, no hay problema. Se dice que las partes tienen la carga de probar porque están obligados a probar. La doctrina procesal probatoria de Colombia es la más avanzada en Iberoamérica. A nosotros nos da 5-1. Verdaderamente hay el Instituto de Derecho Probatorio. Y ellos te dicen, mira, ya no se debe decir carga de la prueba, porque cuando usted menciona la carga de la prueba, usted le está diciendo al juez, reconózcame una actividad, la de probar. Y como ya no se llama o ya no se debe decir carga de la prueba, lo que se debe decir, yo tengo el derecho a la prueba, porque tengo derecho a probar,
tengo derecho a contradecir, tengo derecho a impugnar y tengo derecho a exigir que mi prueba sea valorada en juicio. Pero entonces, ¿por qué seguimos diciendo que es obligación de la parte actora probar los hechos afirmados? Pregunto, es obligación, mi obligación. Si yo no pruebo, ¿el juez me puede obligar a probar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se lo obliga al abogado para que pruebe? ¿Cómo? Se lo obliga para que pruebe. Se lo obliga. Y lo que dice la doctrina es que no confundamos obligación con responsabilidad. Es su usted afirmó que no firmó, es su responsabilidad probar. Pero yo no te puedo obligar a probar. Pero eso sí, dice la doctrina colombiana, eso sí, mi querido abogado, si usted no logra probar lo que afirma, hay un principio en el razonamiento probatorio que se llama el principio de la autorresponsabilidad de la prueba. Si usted no logra probar lo que afirma como hecho, va a venir una sentencia por insuficiencia probatoria y no se ven a estar quejando de que no me dieron la razón, porque usted, debiendo probar, no lo hizo. Buenas noches. ¿Qué pasa o cómo se aplica lo que usted acaba de señalar cuando lo que hasta ahora conocemos como la carga de la prueba está en el demandado y no en el demandante? Por ejemplo, el derecho laboral. Muy amable. En derechos laborales, derechos de niñez, de alimentos, hay algo que se llama la prueba dinámica. Y la prueba dinámica hay también en derecho de ambiente. En la prueba dinámica lo que dice es que si yo alego algo, pero usted tiene la prueba, se invierte la responsabilidad, preséntelo usted, no yo. Señor juez, yo le acabo de mencionar, por poner un ejemplo, que el señor Pedro tiene en su escritorio 3 cheques que no me ha pagado. Yo no puedo entrar a su escritorio porque él tiene la llave, pero le acabo de alegar que la prueba la tiene él. Se invierte por carga dinámica probatoria y se le pide a él que lo haga. Si no lo hace, no es que vamos a ganar. ¿Por qué? Viene Pedro y dice, no tengo por qué abrir mi escritorio. ¿Qué pasa? ¿Significa que sí tiene los cheques? No. Significa que hay una negativa a colaborar con la prueba. Y nosotros pensamos muchas veces que la voluntad o la no voluntad de la parte contraria, ya tenemos me dio la razón. No te ha dado la razón. Sencillamente dijo, no vengo a aportar la prueba. Lo que va a hacer mañana el juez es condenarlo en costa, ponerle multa, abuso del derecho, pero que usted pudo lograr que los cheques los tenía la parte contraria y se los va a entregar, no pudo porque no los entregó. Para ese tipo de casos, la solución es la prueba dinámica. Si no puede probar ese hecho, lo que yo tengo entendido, lo que yo he podido analizar y estudiar, es nunca vamos a un juicio con un solo medio probatorio. Vamos con muchos medios probatorios. Cosa que yo ya tengo que estar atento, que si no voy a lograr esa prueba de ese señor, tranquilo, tengo la de acá. O mejor dicho, no me vas a abrir el cajón, declaración de parte. Lo llamas a declarar a él, para que él venga a declarar o venga a testificar. ¿Okay? Bajo juramento. Y sabemos que mentir bajo juramento, váyase usted a generar algún delito en fiscalía por perder. Pero dentro de la declaración de parte, no está obligado a contestar. No, no. En materia mujer no. Es más, excelente. En materia mujer ni siquiera tenemos el famoso derecho al silencio. El derecho al silencio solamente está en materia penal y para ciertas personas, el procesado. Pero aquí se acoge el derecho al silencio hasta el vecino. Y el vecino dice, el derecho al silencio, usted no es procesado, señor. Y otra cosa, se acogen el derecho al silencio cuando ya han declarado 2 horas. ¿Cuál silencio si usted tiene 2 horas declarando, señor? Es que el derecho al silencio para las preguntas. La forma de interpretar. Bueno, vamos. Bueno. Vamos a alguna pregunta a los abogados que están vía Zoom. El repositor los escucha. Por ahí alzó la mano. Alguien, Edgar León, parece que alzó la mano. Sí. A ver, Jonathan Chávez, lo escuchamos. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, el doctor lo escucha. Ya, doctor, muy buenas noches con todos los presentes. Sí, una pregunta para el doctor ponente. ¿Se puede realizar la práctica de la prueba en etapa de juicio? En etapa de juicio. La práctica.
se puede desarrollar la práctica de la En prueba etapa de juicio. Si se puede practicar la prueba en la audiencia de juicio. ¿No? Sí. Sí, doctor, le explico. Lo que pasa es que yo en una audiencia Repita de la juicio, pregunta, Sí. doctor Chávez, repita la pregunta, por favor, y pedimos a los Sí, compañeros por que favor. tengan auditorio silencio para Regáleme poder 5 minutitos de escuchar. silencio. Díganos, doctor Sí. Chávez. A ver. si se puede practicar la prueba nueva en audiencia de juicio. Le indico por qué. Sí, en una audiencia de juicio yo solicité como prueba nueva unos videos donde mi cliente donde llegan los sospechosos del robo y eximen de responsabilidad a mi cliente. Yo lo anuncié en el tribunal sin embargo lo negó porque indica que ellos no están para practicar la prueba, solo para recetar prueba y además que es inoficioso. Esa fue la motivación oral que ellos dictaron. Ok, en el caso que usted plantea es un caso penal. La prueba nueva, que yo tengo entendido, se la debe anunciar en la etapa evaluatoria o en la etapa preliminar, si no tengo conocimiento, para que se vaya a ser desarrollada y reproducida en la etapa de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales. ¿Ok? Pero no es del todo correcto lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Voy a poner una excepción. Por favor, escuchen. Nuestro querido amigo me está preguntando, yo tengo una prueba nueva para que sea valorada en el Tribunal de Garantías Penales, pero el tribunal no quiere, porque dice que esa prueba debía haberla hecho antes con anticipación. No es una regla absoluta, porque la Corte Nacional de Justicia ha dicho que esa regla sí se puede romper en varios casos. Y le voy a poner un ejemplo. Me pasó. Usted sabe aquí que la justicia penal, como la justicia general, se toma su tiempo. 1, 2, 3, 4 años. En fiscalía se hizo en investigación previa una pericia de un señor que tenía que revisar un documento. Muy bien. Anunciamos al perito para que vaya a la audiencia de juicio y sustente el informe. Pero nos pasó algo curioso. Cuando vamos a pedir al perito y vamos a oficiar a la policía criminalística, sale el policía y dice, oiga, mi compañero murió, pues. Mi compañero ya en un accidente de tránsito, porque era de Quito, en la carretera tuvo un accidente de tránsito y murió mi compañero, 27 años perito. Y ahora me quedé sin prueba. Y si yo tomo el razonamiento del compañero, que como no la pude yo anunciar una nueva pericia, ok, entonces ya no puedo tener una valoración. Para ese tipo de casos, por eso digo, no es una regla absoluta, hay algo que se llama la metapericia. La metapericia no está regulada en la ley. La metapericia no está regulada en el COIP. La metapericia está regulada por la Corte Nacional de Justicia, Sala Penal. Y te dice que la metapericia es que dame la pericia del joven que falleció, se la das a otro perito, para que ese otro perito venga a sustentar lo que hizo el joven que acaba de fallecer. Claro, pero lo que trato de decir es que no es una regla absoluta, que si usted no la anunció oportunamente, no, que yo me cierro. Porque hay casos excepcionales, busquen metapericia, Corte Nacional, y hay jurisprudencia. No muchas, porque obviamente los peritos no están muriendo por día. Pero te han encontrado con casos que un perito se ha muerto, y ¿qué hace usted? Y lo peor de todo es justamente esa pericia es parte importante para demostrar la existencia del delito o la responsabilidad penal del procesado. ¿Qué hago? Y pierdo el caso. Y no solamente que usted lo pierde, si usted es el acusador particular, espérese alguna sanción en sentencia. Entonces, la Corte se ha mencionado, para no extenderme en la respuesta al abogado que acaba de hacer la pregunta, que hay casos excepcionales, pues no conozco el caso puntual, pero pudiera decir que no es una regla absoluta. ¿Alguien más? Que te dejo una mano alzada. Mauro Parrales, abogado. El expositor lo escucha. Buenas noches, les saluda el abogado Mauro Parrales. En un proceso de partición con oposición, dentro de la contestación de la demanda, los demandados aceptan que sí existe o que sí existió una partición con extrajudicial. ¿Cómo puedo utilizar esta contestación de la demanda como prueba? No logré entender la pregunta. No sé si la pregunta la puede escribir, la leemos y ahí. Doctor Parrales, si lo puede escribir, por favor. Que no,
No sé si alguien... O verifique su micrófono, por favor, para que usted pueda entender el expositor su pregunta. Hola. ¿Me escuchó, doctor? Buenas noches, ¿sí me escucha ahí, doctor? Hola. Sí, lo he escuchado perfectamente. Lo escuchamos. Ya, listo. Le indicaba, dentro de un proceso de partición con oposición, la contestación de la demanda de la parte demandada acepta que cómo es que sí existe que sí existió una partición, digamos, ¿cómo es un proceso extrajudicial que se partieron los bienes. Pero dentro ya del proceso ellos se niegan, ¿cómo es a aceptar que sí hubo la partición extrajudicial? ¿Cómo utilizo yo ahí la contestación de la demanda dentro del proceso? La contestación a la demanda sencillamente es una oposición a la demanda. Y para que usted pueda comprenderme mejor, la versión del demandado es una sencilla negativa por el simple que está diciendo yo no hice la lectura, no he tenido yo el acto de partición. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? En un juicio donde el demandado solamente niega, toda la responsabilidad probatoria cae en su mano como parte actora. Como parte demandada, él solo tiene que decir que no existió, no hay, no se celebró, no firmó. Su único punto de defensa del demandado es señalar que no existió ese acto, nada más. Entonces, eso me ha permitido inclusive tomar como referencia el ejemplo. Atiéndame, si es tan amable. El coger para este tipo de cosas o tipo de casos ha creado o existe en la ley una figura que se llama la nueva prueba. La nueva prueba, no se confunda, aunque parecen y suenan iguales, nueva prueba con prueba nueva. Porque suenan iguales, no son iguales. Porque la nueva prueba está solamente para el servicio de la parte actora, para que cuando el demandado conteste la demanda, yo, utilizando la nueva prueba, desvirtúe los hechos alegados en la contestación. Sin embargo, la prueba nueva está al servicio de las dos partes, para el actor o para el demandado, en momentos diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso que señala el abogado, que la parte demandada ha dicho que no existe, bien pudiera usar la nueva prueba del 151 mujer y demostrar en 10 días la existencia o la veracidad para contradecir lo hecho o afirmado en la contestación. No sé si por ahí vaya la pregunta. Muy bien. Agradecemos al prepositor, flamante expositor de esta noche. Y vamos a entregar el recibo certificado que fue el abogado del Guaya a nuestro flamante expositor. Pedimos a la abogada directa. Decíamos, invitamos a la abogada Rosita Ortiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Comunitarios, que nos acompañe para hacer la entrega que otorga el Colegio de Abogados de Guayas y el texto dice lo siguiente. El Colegio de Abogados de Guayas confiere el presente certificado al abogado Javier Héctor Vizueta, magíster, por haber participado en calidad de expositor en las jornadas prácticas de derecho civil desarrollado en el Colegio de Abogados de Guayas, el doctor Jorge Zavala Valparaíso, del 8 al 17 de julio del presente. Por el julio del 2026, firma abogado Jorge de Barrera, magíster presidente, y abogado Carlos Villar Torres, magíster secretario. Demos la entrega al doctor. Ahora sí, recordando a los presentes, que el día de mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones. Mañana tenemos al doctor Javier Sánchez Solís, con el invitado a las 5:09 de la tarde. Muchísimas gracias.
por su intervención y su participación. Recuerden, la grabación es en YouTube. Pueden bajar las grabaciones de todas nuestras exposiciones desde el día miércoles 8 hasta el presente, van bajando las exposiciones. Cualquier inquietud puede ir al ingeniero para que les enseñe cómo hacerlo. Vamos a la fotografía general con todos los participantes, por favor. Muchas gracias a los morateros que están vía Zoom. Buenas tardes y noches. El día viernes, el último día, se va a entregar un certificado. El día viernes no se puede faltar, porque vamos a entregar la lectura certificado en el último día de exposición de la clase. Muchísimas gracias.